Hola, soy el Dr. Jorge Almendares. Hoy veremos el uretroprograma, el estudio radiológico contrastado de la uretra con enfoque en el rol del radiotecnológico. Este es el contenido de hoy. Recorreremos 8 bloques: la definición y la anatomía, las indicaciones y contraindicaciones, el equipo y la preparación, la técnica retrograda, la técnica misional, los hallazgos y la patología, la protección radiológica y finalmente el rol del radiotecnológico. Así tendrás una visión completa del estudio. Comencemos por los fundamentos. ¿Qué es el uretrograma y cuáles son los segmentos de la uretra? Empecemos por lo esencial. El uretrograma es un estudio radiológico contrastado que valora exclusivamente la uretra. Se llena la luz uretral con medio de contraste iodado para evaluar su calibre, su trayecto y su integridad bajo control fluoroscópico en tiempo real. Se realiza con mayor frecuencia en el paciente masculino por la mayor longitud y complejidad de su uretra. El estudio retrogrado concluye cuando se visualiza la entrada del contraste en la media. Repasemos la anatomía de la uretra masculina. La uretra anterior comprende la porción peniana o péndula y la vulvar. Es la más accesible y donde asientan la mayoría de las estenosis. La uretra posterior comprende la membranosa, que atraviesa el diafragma urogenital y el esfínter externo, y la prostática. Como referencias anatómicas, ten presente la fosita navicular en el glande y el veromantano o colículo seminal en la uretra prostática. Hay dos formas de estudiar la uretra. La uretrografía retrógrada, que abreviamos RUG, es ascendente. El contraste se inyecta desde el meato hacia la vejiga. Es ideal para la uretra anterior y las estenosis. No requiere micción y es la técnica de elección en el trauma. La cistoretrografía miccional, que abreviamos CUMS, es anterógrada o descendente. Primero se opacifica la vejiga y el estudio se obtiene durante la micción. Ofrece mejor valoración de la uretra posterior y es útil en válvulas y reflujo. Veamos ahora cuándo se solicita, sus contraindicaciones y el material y el contraste que vamos a necesitar. Veamos las indicaciones. La estenosis uretral es la principal. El uretrograma es el estudio de elección para localizarla y medirla. También el traumatismo uretral, sobre todo ante sangre en el meato tras trauma pélvico o de pene. Se indica en fístulas uretrales, en divertículos o dilataciones saculares de la pared, en válvulas de uretra posterior y otras anomalias congénitas, y en el control postquirúrgico tras una uretroplastia o reconstrucción. Respetemos las contraindicaciones y los cuidados. No se realiza con infección urinaria activa por el riesgo de bacteremia. La alergia al contraste iodado es una contraindicación relativa. Valora premedicar con corticoides y antihistamínicos. Difiere el estudio si hay uretritis aguda. Y como buenas prácticas, técnica estrictamente aséptica: purgar la sonda para eliminar burbujas, inyectar lento y a baja presión, nunca sobrellenar el globo del catéter y verificar el consentimiento y los antecedentes de alergia. Preparemos el material. Necesitamos un fluoroscopio o arco en CE para la adquisición y el control en tiempo real. Una sonda Foley de calibre 12 a 18 o una cánula plástica para la fosita navicular,
una jeringa de punta o catéter para la inyección retrógrada, el contraste iodado hidrosoluble, diluido, listo y purgado, y el material de asepsia con antiséptico, gel y campo estéril, además de anestesia local del meato. Hablemos del contraste iodado y su manejo. La dilución habitual es cercana al 30%, con un volumen aproximado de 20 a 50 mililitros y de 1 a 2 mililitros para el globo del catéter. Usa contraste hidrosoluble, de preferencia no iónico, y dilúyelo para evitar artefactos por exceso de densidad. Purga bien la sonda porque las burjas simulan defectos de llenado. Inyecta suave, lento y a baja presión. El exceso de presión provoca extravasación. Antes de empezar, prepara al paciente que reúne antes del estudio. Colócalo en decúbito dorsal sobre la mesa. Retrae el prepucio y realiza la higiene de los genitales con antiséptico. Aplica ácido local de meato con gel de lidocaína según protocolo. Y verifica siempre el consentimiento informado y los antecedentes de alergia, manteniendo el campo estéril y el correcto posicionamiento del catéter. Entramos a la técnica retrógrada, la más usada. Revisaremos el paso a paso, el posicionamiento y la proyección clave. Veamos la técnica retrógrada paso a paso. Primero, una radiografía preliminar, también llamada placa de reconocimiento, para comparar y evaluar la preparación. Segundo, colocar la sonda Foley en la fosita navicular e inflar el globo con 1 o 2 mililitros. Tercero, traccionar suavemente el pene para alinear y estirar la uretra. Cuarto, inyectar bajo fluoroscopía el contraste al 30% lento y a baja presión. Quinto, adquirir las imágenes durante el llenado en proyección oblicua. Y sexto, continuar hasta opacificar la vejiga. El posicionamiento es clave. Coloca al paciente en oblicua con la pelvis rotada a unos 40 a 45 grados. La pierna inferior se flexiona a 90 grados a la rodilla y la superior se extiende. El pene se tracciona sobre el muslo para desplegar la uretra. Como alternativa, decúbito supino subdiarnum rotado 45 grados. ¿Por qué oblicua? Porque evita la superposición de los segmentos sobre la sínfisis del pubis y despliega toda la uretra en un solo plano. La proyección de selección es la oblicua forzada. Permite evaluar el llenado de todos los segmentos de la uretra y se obtiene durante la micción contra resistencia en el estudio miccional. Despliega la uretra en toda su longitud. Es la proyección ideal para valorar las estenosis anteriores y se complementa con una placa postmiccional. En este punto la presentación incluye un video educativo de la técnica retrógrada. Muestra la preparación, la colocación de la sonda y la inyección del contraste bajo fluoroscopía en un caso de sospecha de lesión uretral. Es un buen recurso para observar la secuencia completa del procedimiento en la práctica real. Ahora, la técnica miccional y la interpretación. Hallazgos normales, patológicos y algunos casos representativos. Pasemos a la modalidad miccional, la cistoretrografía miccional. Consiste en opacificar primero la vejiga, ya sea mediante cistostomía o después de una ecografía endovenosa. Con la vejiga llena de contraste, el estudio de la uretra se obtiene durante la micción. Ofrece un estudio fisiológico con mejor valoración de la uretra posterior y del cuello vesical.
Detecta el reflujo vésico-uretral. Es útil en las válvulas de uretra posterior y es aplicable también en mujeres. Veamos la secuencia de placas en el estudio miccional. Primero, una radiografía de la vejiga opacificada y en replexión. Segundo, una radiografía en micción de vejiga y uretra, contrarresistencia, en oblicua forzada. Tercero, una placa postmiccional que evalúa el residuo y el reflujo. En la mujer se realiza una proyección anteroposterior y una miccional, sellando el meato con un catéter de doble balón cuando se hace de forma retrógrada. La presentación incluye aquí un segundo video educativo sobre la uretrocistografía. Explica de forma clara y didáctica en qué consiste el estudio, cómo se opacifica la bifidega y qué se valora durante la micción. Es un complemento útil para reforzar la técnica miccional que acabamos de revisar. Repasemos los hallazgos normales. La uretra debe tener un calé uniforme y un trayecto liso, sin estrecheces en la porción peñana ni en la vulvar. La uretra vulvar termina en un ángulo agudo hacia la membranosa, que se ve como un fino trazo filiforme por el esfínter externo. El verumentano aparece como un defecto de llenado ovoide en la uretra prostática, y esto es normal. Y el contraste pasa libremente hacia el cuello vesical. Ahora los principales hallazgos patológicos. La estenosis es el estrechamiento de la luz uretral más frecuente en la uretra anterior. La extravasación es la fuga de contraste a los tejidos, signo de rotura o trauma. Los divertículos son saculaciones que retienen contraste. Las fístulas son trayectos anómalos hacia la piel, el recto o la vagina. Las válvulas son defectos de llenado en la uretra posterior de origen congénito y los tumores o la hiperplasión prostática producen defectos de llenado o compresión. Veamos algunos casos de estenosis uretral. Podemos observar una estenosis vulvar, una estenosis en la región prostática o el patrón llamado estenosis en rosario, con múltiples estrecheces. Recuerda que la uretrografía retrógrada es el estudio de selección para localizar y medir la longitud de la estenosis antes de la reconstrucción quirúrgica. Para cerrar veremos el trauma uretral, la seguridad del paciente, la protección radiológica y el rol del radiotecnólogo. El traumatismo uretral es una urgencia. En la uretra anterior, peñana y vulvar, el mecanismo típico es el trauma directo a horcajadas con extravasación de contraste pitado en el períneo. En la uretra posterior, membranosa y prostática, se asocia a fractura de pelvis. El signo clave es la sangre en el meato con próstata flotante al tacto rectal. El estudio retrógrado define si la uretra está intacta antes de colocar una sonda. Conozcamos las complicaciones y su prevención. La extravasación de contraste ocurre por exceso de presión al inyectar. Prevénla llenando solo lo necesario, a baja presión. La rotura uretral se produce por sobrellenar el globo, inflado con 1 a 2 mililitros y detente si hay dolor. La infección urinaria se evita con técnica aséptica estricta y la reacción al contraste se previene con una buena anamnesis de alergias
y premedicación si procede. La protección radiológica se rige por el principio ALARA, es decir, dosis tan baja como sea razonablemente posible. Minimiza el tiempo de fluoroscopia con disparos cortos, mantén la máxima distancia posible de la fuente durante la escopia, utiliza blindaje con delantal plomado y protección gonadal, colima al área de interés para reducir dosis y mejorar la imagen y porta del dosímetro registrando la dosis del estudio. Este es tu rol como radiotecnológico. Verifica la identidad, el consentimiento y la preparación del paciente. Garantiza la asepsia del material y del campo. Prepara y purga el contraste diluido. Posiciona correctamente en oblicua y centra el estudio. Colabora con el radiológico durante la fluoroscopia. Optimiza los factores técnicos y la calidad de imagen. Aplica la protección radiológica registrando la dosis y cuida en todo momento la comunicación y el confort del paciente. En esta diapositiva la presentación deja un espacio para insertar tu propio video. Puede ser la grabación de un caso de tu servicio, un clip de fluoroscopia anonimizado o una demostración de posicionamiento. Es una buena oportunidad para personalizar la clase con material propio y hacerla más cercana a tu práctica diaria. Recordemos los puntos clave. El uretrograma valora exclusivamente la uretra y la retrograda es la técnica de selección en el trama. Trabaja con asepsia, contraste diluido al 30% y purgado e inyección lenta a baja presión. Infla el globo con 1 a 2 mililitros en la fosita navicular y nunca lo sobrellenes. Usa la proyección oblicua para desplegar la uretra. Antes sangre en el meato, primero el estudio retrogrado antes de sondar. Y aplica el ICA siempre el principio ALARA. Finalmente, te dejo las referencias y recursos de esta clase. Incluyen textos de urología sobre la técnica y los hallazgos normales de la utrografía retrógrada, revisiones sobre imagen de la enfermedad uretral, y vídeos educativos de la técnica retrógrada y del estudio miccional. Puedes consultarlos para profundizar en los temas que hemos revisado hoy. Con esto concluimos la clase de uretrograma. Recuerda, asepsia, contraste diluido, inyección lenta y proyección oblicua. Gracias por acompañarme.